Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Habían pasado semanas desde aquel día que sacudió los cimientos del espectáculo turco, el día en que nació la pequeña Gülüm Baktas, fruto de una historia amorosa tan intensa como polémica. Sin embargo, el verdadero enigma no fue la niña ni su salud, sino el silencio absoluto de Yağmur Yüksel, la mujer que, sin quererlo, quedó atrapada en el ojo de una tormenta mediática que no daba tregua. Durante meses, la prensa y las redes se dividieron entre la compasión y la crítica. Algunos la acusaban de haber desaparecido, otros afirmaban que se refugiaba en un dolor demasiado profundo como para expresarlo. Nadie conocía su verdad, hasta hoy. En una entrevista íntima y cargada de emoción, Yağmur decidió hablar por primera vez. Su voz, pausada pero firme, rompió una barrera de especulaciones que la había mantenido prisionera. Ya no quiero que otros hablen por mí. Quiero que mi verdad salga de mi propia boca, confesó, marcando el inicio de un relato que dejó sin aliento a todo aquel que la escuchó. Recordó con precisión el instante en que recibió la llamada que cambiaría su vida. Estaba ya en el hospital, pero me quedé en el coche durante 20 minutos sin saber si debía bajar o no. Esa confesión, tan humana como desgarradora, reveló la vulnerabilidad de alguien que había sido reducida durante meses a titulares fríos y juicios sin contexto. Sabía que ese momento llegaría, pero no pensé que dolería tanto, añadió. El relato de aquel día se volvió una secuencia casi cinematográfica. Pasillos llenos de flores, murmullos nerviosos, cámaras esperando, y una mujer que no podía abrir la puerta de su propio coche. Tenía miedo, dijo. No sabía si mi presencia sería una ayuda o una herida. Durante 20 minutos observó desde lejos con el corazón detenido, preguntándose si debía marcharse. Y justo cuando estuvo a punto de hacerlo, llegó el mensaje que lo cambió todo: si no entras ahora, te arrepentirás el resto de tu vida. Nunca reveló quién lo envió, pero sus palabras la empujaron a enfrentar el destino. Al atravesar la entrada del hospital, el ambiente se congeló. Miradas de sorpresa, de incomodidad, de alivio. Yağmur no respondió a ninguna. Caminó directamente hacia la sala donde la niña había venido al mundo. No estaba allí como actriz ni como figura pública, explicó. Estaba allí como ser humano. Entonces llegó el momento que definió toda la historia. Cuando escuché su llanto, algo dentro de mí se rompió, pero también se curó. Esa frase, dicha con una serenidad estremecedora, conmovió incluso a los periodistas más escépticos. No gritó, no sollozó. Simplemente permaneció en silencio, observando. No sabía si podía tocarla. No sabía si mi gesto sería bienvenido. Pero cuando abrió los ojos, sentí que me miraba. Fue en ese instante cuando comprendió que su vida no volvería a ser la misma. No sé qué lugar tendré en su historia, pero sé que nunca la veré como una extraña. En sus palabras había aceptación, ternura y una sabiduría que solo el dolor puede enseñar. No soy su madre, pero tampoco soy una desconocida. No quiero ocupar un lugar que no me pertenece, pero tampoco quiero fingir que no siento lo que siento. Las preguntas inevitables no tardaron en llegar: ¿había perdón, distancia o reconciliación? ¿Cuál era ahora su vínculo con los padres de la niña? Pero Yağmur, evitando cualquier morbo, respondió con una frase que quedó suspendida en el aire. A veces el amor no consiste en estar juntos, sino en aprender a convivir con lo que fue, lo que es y lo que quizá nunca será. Aquel cierre, más poético que definitivo, dejó a todos en silencio. Antes de despedirse, el periodista le lanzó una última pregunta: ¿te arrepientes de haber ido al hospital aquel día?
Ella sonrió con los ojos brillantes y respondió, si no hubiera ido, pasaría mi vida preguntándome quién sería hoy. Pero fui. La vi. La escuché. Y ahora sé que no tengo miedo de la verdad. Cuando la entrevista se publicó, el país entero se dividió. Muchos celebraron su honestidad, aplaudiendo su capacidad para mostrarse vulnerable sin victimismo. Una mujer valiente, la única que habló con el corazón, la voz más humana de una historia desbordada por el ruido, escribieron algunos usuarios. Pero también hubo quienes cuestionaron su momento de aparición, acusándola de buscar cámaras más que redención. Si realmente le importaba esa niña, habría estado desde el principio, no ahora que todos miran, se leía en los comentarios más duros. Los programas de tertulia hicieron de sus declaraciones un espectáculo. Paneles de expertos analizaron cada gesto, cada pausa, cada respiración, como si el dolor pudiera diseccionarse en directo. Mientras tanto, el público se dividía entre la empatía y la crítica, entre quienes veían en Yağmur una mujer que renacía y quienes la consideraban parte del mismo caos que intentaba dejar atrás. Y entonces, cuando las voces se multiplicaban, surgió otra figura, la madre de Gülüm. Su silencio había sido interpretado como indiferencia, pero pronto se descubrió que era una estrategia. En lugar de emitir un comunicado o dar entrevistas, decidió actuar. Llegó al hospital sola, sin asesores ni cámaras, caminando por los pasillos con una calma que imponía respeto. Las enfermeras la reconocieron enseguida, algunas desviaron la mirada, otras la siguieron con curiosidad. No había ira ni fragilidad en su rostro, solo una determinación serena. En el ala neonatal, frente al cristal que separa la vida recién nacida del resto del mundo, ocurrió el encuentro que nadie se atrevió a interrumpir. No hubo gritos ni lágrimas excesivas. Solo dos mujeres, unidas por una herida común, observando en silencio a la niña que las había marcado para siempre. Testigos aseguran que permanecieron varios minutos sin pronunciar palabra, respirando el mismo aire cargado de tensión y ternura. Hasta que finalmente la madre habló. ¿Por qué viniste?, preguntó con voz baja pero firme. Yağmur no dudó. Porque sentí que debía hacerlo. La segunda pregunta fue aún más directa, ¿y qué esperas de mí? Nada, respondió Yağmur. Solo quería verla. Escucharla. Saber que está bien. La sinceridad de aquella respuesta desarmó cualquier muro. La madre la miró con asombro, esperaba excusas, reproches o lágrimas, pero encontró algo distinto, honestidad pura. No sé qué lugar puedas tener, dijo la madre. Ni yo lo sé, contestó Yağmur. Solo quiero que si un día me ve no sienta que fui una sombra fingiendo no existir. Entonces algo inesperado sucedió, la madre asintió. No hubo abrazos ni promesas, solo un acuerdo tácito entre dos mujeres heridas que entendieron, sin palabras, que el amor, en cualquiera de sus formas, exige respeto y silencio. Esa escena, más poderosa que cualquier declaración, recorrió el país como un susurro. En un mundo dominado por escándalos y titulares fugaces, dos mujeres habían elegido la dignidad. Queridos seguidores de K-pop, ¿qué opinan ustedes? ¿Puede el dolor unir donde antes hubo distancia? ¿Es posible el perdón sin reconciliación? Déjenos sus comentarios, compartan su punto de vista y recuerden apoyar nuestro canal con un me gusta. Suscríbanse a K-pop para no perder los próximos capítulos de esta historia que continúa emocionando a millones. Y si desean apoyarnos más, presionen el botón unirse, su ayuda nos permite seguir trayéndoles relatos profundos, humanos y verdaderos. En un tiempo en que la fama suele devorar la sensibilidad, Yağmur Yüksel eligió la verdad antes que el espectáculo. Su voz, al fin libre, recordó a todos que incluso en medio de la controversia, la humanidad aún tiene espacio para respirar. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídense y adiós.